ANCES le devuelve un 70% de aumento a jubilados. Noticia histórica. Esta es una de las noticias más importantes del año, porque la ANCES devuelve la plata que le ha sacado a los jubilados con las deducciones que figuran en los recibos de AES. La justicia declaró inconstitucional que la ANES haga esto. Y ahora, la ANES tiene que devolver la plata a millones de jubilados. Te contamos todo en este informe, no te lo pierdas. Apóyanos como siempre con tu me gusta. Y te invitamos a que te suscribas al canal para recibir las últimas noticias de cobros de ANCES para jubilados y pensionados, jubilados y jubiladas. Estamos frente a una de las noticias más importantes del sistema previsional argentino en las últimas décadas. Una verdadera bomba informativa, que marca un antes y un después en la historia de la ANCES. Finalmente, y después de años de espera, la justicia ha comenzado a ordenar la devolución de sumas que en muchos casos llegan a representar hasta un 70%, más en los saberes de algunos jubilados. Sí, lo escuchó bien, un 70% de aumento, que no es otra cosa que la devolución de lo que el Estado les venía sacando sistemáticamente, amparado en un artículo nefasto de una ley de la era menemista. El tristemente célebre artículo 9 de la Ley 24/463. Estamos ante una noticia histórica, una reparación largamente postergada que por fin empieza a saldar una deuda moral con aquellos que dedicaron su vida al trabajo y al aporte responsable al sistema. Este artículo, aprobado en 1995, bajo la bandera de la mal llamada solidaridad previsional, impuso un límite arbitrario a cuánto podía cobrar un jubilado, sin importar si había aportado más, trabajado más o ganado más durante su vida laboral. El Estado, con una voracidad sin pudor, le metía la mano en el bolsillo al jubilado y le quitaba todo lo que superara ese tope. Y lo hacía con total impunidad. Mes tras mes, sin anestesia. La ANCES descontaba miles y miles de pesos, con el argumento de que había que solidarizar el sistema. Pero, ¿solidarizar con quién? Con los que nunca aportaron, con los que defraudaron al sistema. Mientras tanto, los jubilados que habían sido ejemplares en sus aportes eran castigados. Era, y sigue siendo en muchos casos, una verdadera confiscación encubierta. Pero eso no es todo. Porque la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación ya había dicho que estos descuentos eran inconstitucionales cuando superaban el 15% de la BEF. Lo dijo en 1999 en el caso Actis Caporale. Lo repitió en 2004 en el caso Tudov. Lo volvió a decir una y otra vez. El Estado no puede sacarle al jubilado más de lo que es razonable, porque una jubilación no es un favor que le da el Estado a una persona mayor. Es un derecho, y es un derecho que está amparado por la Constitución. No se puede tocar, no se puede recortar arbitrariamente, y mucho menos se puede castigar a los que más aportaron, como si hubieran cometido un crimen. Hoy, julio de 2025, el límite que impone esa ley sigue vigente. Todo lo que el jubilado cobre por encima de esa cifra, ANCES lo descuenta, y no lo descuente de forma simbólica. Lo descuenta de manera brutal. Hay casos donde los descuentos llegan al 70% del ver que debería estar cobrando el jubilado. Sí, escuchó bien, le sacan un 70%. Y eso no es solo un atropello, es un saqueo a mano armada. Es un robo legalizado. Un robo que ahora, gracias a la justicia, empieza a ser preparado. Porque en los últimos años los tribunales federales se han puesto del lado del jubilado. Las cámaras de la Seguridad Social han dicho basta. Han fallado a favor de los damnificados y han ordenado a ANES devolver todo lo descontado de más, con intereses incluidos. Y no es solo que ordenan cesar con los descuentos. No exigen la restitución integral de cada peso confiscado, reconociendo que estamos hablando de haberes de naturaleza alimentaria, protegidos por la Constitución Nacional. No se puede jugar con la comida del jubilado. No se puede jugar con la salud de una persona mayor que necesita su dinero para sobrevivir en un país donde la inflación devora todo. El caso Garay Corina Elena C. ANCES es otro ejemplo de cómo la Corte le marcó la cancha al organismo previsional. En ese fallo, se dejó bien claro que el jubilado no tiene que andar peregrinando de oficina en oficina para recuperar su dinero. Es la propia ANC, es la que debe devolver lo que se apropió indebidamente, sin vueltas, sin trámites engorrosos, sin excusas, porque la plata es del jubilado, porque ese dinero es fruto del trabajo, del esfuerzo y del aporte durante toda una vida. Pero increíblemente, a pesar de todos estos fallos, ANES sigue aplicando el artículo 9 de manera sistemática. Sigue descontando a diestra y siniestra.
sigue metiendo la mano en el bolsillo del jubilado y lo hace sabiendo que es ilegal, que es inconstitucional, que no tiene respaldo jurídico ni ético. Y lo más grave, lo hace con personas que no tienen el tiempo ni la energía para embarcarse en juicios interminables. Muchos jubilados ni siquiera saben que les están robando. Otros lo saben, pero no tienen plata para pagar un abogado. Así la injusticia se perpetúa. Por eso esta devolución del 70% a los jubilados no es solo una cuestión de dinero, es una cuestión de justicia, de dignidad, de sentido común. Es el reconocimiento por parte del sistema de que durante años se aplicó una norma que nunca debió haber existido, y que esa norma arruinó la vida de miles de jubilados que cobraban menos de lo que les correspondía por ley. Esta noticia, jubilados y jubiladas, es histórica, porque marca el comienzo de un proceso de reparación que los jubilados venían reclamando desde hace casi 30 años, porque pone blanco sobre negro, porque dice con todas las letras que el Estado no puede seguir robándole a los jubilados, que debe devolver lo que se llevó, y que debe hacerlo ya sin más excusas ni demoras. La ONCES tiene en sus manos la posibilidad de hacer lo correcto, de saldar una deuda moral con los verdaderos pilares del sistema. Porque si hay algo que no admite discusión, es que el jubilado, el argentino, merece cobrar todo lo que le corresponde, hasta el último peso. Y hay algo más que no debe quedar afuera de este informe, y que resulta clave para entender la magnitud de esta noticia histórica. Esta devolución del 70% que ANS debe realizar a los jubilados no es un regalo, no es una concesión graciosa, ni una ayuda social, sino una obligación judicial y constitucional que reconoce un derecho vulnerado durante décadas. Y esto tiene un valor simbólico y jurídico enorme, porque no estamos hablando solo de un monto de dinero que se restituye. Estamos hablando de reparar una herida estructural en el sistema previsional argentino, una herida que el Estado mantuvo, abierta con total desparpajo y con el silencio, cómplice de muchas gestiones. Además, lo que no se dice con la suficiente contundencia es que esto puede sentar un precedente masivo. Estamos en la antesala de lo que podría convertirse en una catarata de reclamos judiciales similares, donde miles y miles de jubilados exijan que se les devuelva todo lo que ANCES les quitó durante años bajo ese artilugio legal llamado tope jubilatorio. Y si eso sucede, el impacto económico para el Estado puede ser colosal, pero también absolutamente legítimo, porque esos fondos no son del Tesoro Nacional, son de los jubilados. Son dinero que ya fue aportado, ya fue ganado, ya fue trabajado. Otra cosa que también se debe subrayar con fuerza es que el Estado no solo le sacó plata al jubilado, también le robó años de calidad de vida. Le quitó poder adquisitivo en momentos donde los medicamentos suben, los alimentos se encarecen y la salud no espera. Y por último, lo que está pasando ahora es una señal que debería hacer reflexionar a todos los poderes del Estado. Porque si la justicia ya marcó el límite, si la inconstitucionalidad de este descuento quedó aprobada, entonces el Congreso de la Nación tiene la obligación moral y legal de derogar de inmediato. El artículo 9 de la Ley 24.463 no se puede seguir legislando desde la injusticia. No se puede permitir que esta norma siga vigente ni un día más. La política no puede mirar para otro lado mientras la justicia ya habló y falló a favor de los jubilados. En síntesis, la devolución del 70% no es automática. Solo se da si el jubilado inicia un juicio con un abogado previsional y logra que la justicia declare inconstitucional el descuento del artículo 9 de la Ley 24.463 en su caso. ANCES no lo devuelve por voluntad prop